Damas y caballeros, a la salud de vuestras mercedes. Vamos a continuar con el tema importante de los libros como obra fotográfica final. Y bueno, hoy os voy a traer una colección de libros bastante curiosa. Empezamos con el cine, como viene siendo habitual. Este ejemplar, Cámaras de filmar, es un libro curiosito, raro. No aparece el autor en ningún sitio, es bastante exótico y es como si dijésemos el hola o el semana de la historia de la ingeniería de las cámaras cinematográficas. Entonces se hace un recorrido por los distintos aparatos que hubo desde el siglo XIX, finales del XIX, hasta las cámaras tomavistas de ahora a nivel numérico. Y al final del volumen tiene un apéndice con una relación de películas que el autor, ya os digo que no sé quién es el autor porque no aparecen los tipos, recomienda desde 1910 hasta los años 50. Entonces, esa referencia cinematográfica es interesante. Incluso había algún título que yo no conocía. Es un libro que no es para leer, en realidad es para sacar datos muy generales. No es un libro de historia propiamente dicho, aunque sigue un trayecto histórico. Y como manual para echar un vistazo a los aparatos pasados es muy interesante. Tiene algunas fichas, entradas, donde explica muy bien los formatos de cine como han ido evolucionando en el tiempo. Entonces esas fichas sirven para ver cómo hay, ahora mismo se siguen formatos 35 milímetros, 4 tercios, etcétera, etcétera. Todo eso en buena medida parte de aquí, de la historia del cine, que fue retomado en la fotografía durante toda la trayectoria que hemos estado recorriendo. Y entramos ahora en lo que os decía, colecciones de libros. O sea, son libros, montones de libros, todos iguales. Entonces vamos a empezar por una serie española muy prestigiosa, Fotobolsillo, con PH, no con F. La serie empezó en los años, a finales de los 90, con Fotógrafos de Madrid. Entonces esto lo pagaba la Fundación Caja Madrid. Son libros muy bien editados. Luego se amplió, ya no solo Fotógrafos de Madrid, sino Fotógrafos españoles. Y tienen otra línea que son fotógrafos hispanoamericanos. Pero bueno, la que nos interesa es esta, la de los fotógrafos españoles. Este es el maestro Gerardo Bielba, un madrileño de pro y uno de los pilares de la fotografía de los años 40, 50, 60, crítico fotográfico, un erudito de la fotografía y un excelente fotógrafo. Este libro lo tenéis que tener si queréis entender la fotografía española del siglo XX. El maestro Gerardo Bielba. Cristina, cómo no, Cristina García Rodero, tenía que estar aquí. La artista de Puerto Llano, pero que es madrileña en realidad. El señor Carlos Saura, un cineasta de los que hacen fotos, tiene una colección de fotos sorprendente. Él es oscense, pero lo mismo que Cristina, es como madrileño de toda la vida, ¿no? Y aparte de tener una colección de cámaras muy interesante, es fotógrafo y cineasta, por supuesto. El señor Alberto García Alix, famoso entre los famosos, leonés, y lo mismo que en los casos anteriores, madrileño de pro. Entramos en otra fase. El señor Atinaya, sevillano, uno de los mejores fotógrafos que ha habido en el pasado siglo. Su obra está recogida en varios volúmenes que editó la Fundación de la Caja de Ahorros de Sevilla. Y este volumen de Fotobolsillo ha hecho un periplo por sus trabajos. Otro sevillano de pro, David Jiménez, fotografía interior, reportaje interior y un artista extraordinario.
Y cerramos este breve periplo con el señor Chema Conesa. Él es el encargado de toda esta serie de libros. Y bueno, es el editor de La Fábrica, el editor fotográfico de la Fábrica. Aparte, él ha trabajado para medios como El Mundo, El País, suplementos dominicales, etc. Y ya os digo, es fotógrafo también. Y ahora vamos a pasar a otra serie de libros enormes que ya visteis en uno de los vídeos. La revista Stern estuvo publicando en los años 80 suplementos monográficos de fotógrafos. Cuando vieron que esas revistas se agotaban, lo que era revista, decidieron pasar a formato libro. Fotografie Stern Portfolio. El señor Paolo Pellegrin es un fotógrafo romano, uno de los autores excelentes de la Magnum del presente siglo. Este libro hace un recorrido por dos facetas, una de ellas desconocida, en las cuales él se introduce en el Hollywood, la vida cotidiana de los actores de Hollywood, y eso está mezclado con su faceta de reportero de guerra. Es un libro curioso. El maestro japonés Araki, uno de los fotógrafos que hay que conocer porque representa una ruptura con el discurso fotográfico en Japón y en el mundo desde los años 50 hasta ahora mismo. Muy interesante. Otro maestro italiano, el señor Mario Sorrenti. Trabajó para revistas de moda muy famosas y muy importantes. Y ahí es donde se granjeó su fama como fotógrafo y como creador de imágenes. El señor Erwin Blomfield, berlinés, emigrado a París y emigrado después a Nueva York. Un artista alemán que ha desarrollado su trabajo más potente tanto en París como en Nueva York. Fotógrafo de moda, pero con una intención comunicativa bastante curiosa y atractiva. Y acabamos con Yusuf Karch, uno de los retratistas mejor valorados del siglo pasado. Armenio, pasó a Turquía, de Turquía a Alemania, de Alemania termina en Canadá y luego termina en Estados Unidos, y es muy famoso porque es uno de los retratistas más prestigiosos del pasado siglo XX. Esto es fotografía de retrato pura y clara y limpia, con una mentalidad totalmente abierta para las personalidades a las que él fotografiaba. Un señor muy interesante, y este libro os interesa revisarlo para saber cómo se hacía fotografía en el pasado siglo. A modo de anexo vamos a hablar un poco de unos libros raritos. Tanto Oliva como yo sabemos dónde estamos, sabemos quiénes somos y bueno, sabemos dónde vamos, grosso modo. No vamos a pasar a la historia y eso es lo mejor para la historia. Pero somos fotógrafos y como tales tenemos nuestra pequeña obra. Por supuesto no estamos a la altura de los grandes maestros, ni pretendemos estarlo, ni competimos para nada en esa primera división. Pero ya os digo que de todas maneras, y gracias a la iniciativa de una empresa como Amazon, cualquier fotógrafo, cualquier persona puede entrar en la autoedición de libros, y es una ventaja que puedas sacar el trabajo que tú quieras, poesía, teatro, ensayo o lo que te dé la gana, en una editorial mundial como es Amazon. Nosotros al principio sacamos un par de libros en la versión Kindle para libro electrónico. La puedes descargar en tu soporte y la ves en libro electrónico. Pero luego la empresa nos dijo que se podía sacar en papel. Entonces, los mismos libros
se pueden editar en versión papel. La ventaja es que el libro se edita uno por uno. Cuando hay un cliente, le editan un ejemplar al cliente. No se acumulan 500, ni 1000, ni 1500 ejemplares que hay que vender por goteo. Y se pueden vender o no. De esta manera, la demanda mantiene una oferta en base a archivos numéricos que hay en la editorial. Y no se despilfarra papel. Es una idea extraordinaria. El primer libro que sacamos de esta serie se titula Surf. Esto es un recorrido de 8 o 9 años por el mundo del surf que hemos estado recopilando en las costas de Cádiz y en el sur de Portugal, en el Cabo San Vicente, toda esta zona de costa con unos paisajes sorprendentes. Este libro es un recorrido por ese tiempo. El verano pasado sacamos este ejemplar. Se titula French Young Surfers. Un grupo de quinceañeros franceses vinieron a aprender español y durante todo el mes de agosto estuvimos haciéndole fotos a estos chicos y chicas guapísimos, simpaticísimos, y ese trabajo del mes de agosto, de ese verano, ha quedado recogido en este volumen. Desde acá dentro. Es un ejemplar que recoge un largo trayecto fotográfico a lo largo de casi 12 o 14 años. Son fotografías un poco raritas, pero es el tipo de imágenes que se construyen por estas costas. Probablemente habrá un segundo ejemplar que saldrá en noviembre o en diciembre. Two Seasons Winter. Como su título dice, 2 estaciones, invierno. En verano, cuando pase el verano, habrá otro ejemplar. Estos son fotos panorámicas que se han estado haciendo durante todo el invierno y ahora se van a realizar durante todo el verano y quedan recogidas en este volumen. Es un paseo urbano y esperamos que os gusten estos libros en versión libro electrónico o en versión papel. Muchas gracias por el visionado y saludos desde el sur de España.